Bien, entonces ustedes se dieron cuenta que las técnicas que vimos en circuitos DC son totalmente aplicables ya con el concepto de impedancia. Lo que hay que tener en cuenta ahora pues es que vamos a necesitar utilizar operaciones con números complejos, pero todos los conceptos se mantienen. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de mirar las conversiones de fuente, en el caso de las conversiones de fuente pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una impedancia, ¿sí? Yo puedo transformarla, ¿sí? A una fuente de corriente en paralelo también con una impedancia, ¿sí? Y esto es de doble vía. Entonces también, si yo tengo una fuente de corriente que está en paralelo con una impedancia, yo la puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con esa misma impedancia, ¿sí? Es decir, vamos a eh, entre estos mismos puntos A y A', digamos que el circuito no va a cambiar, ¿cierto? De forma equivalente. Bueno, y también se pueden aplicar allí los teoremas de red que miramos en circuitos de C. Entonces vamos a poder aplicar el teorema de superposición, el teorema de Norton, el teorema de Thevenin, la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Es decir, todas estas alternativas que nos brindan los circuitos de corriente DC los podemos trasladar acá, ¿sí? Si revisamos el teorema de superposición, pues va a ser lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero analizar el efecto, por ejemplo, de esta corriente, entonces primero tengo que anular una de las fuentes, puede ser esta, ¿cierto? Anulamos todas las fuentes y dejamos solo una, entonces solo dejo esta de la corriente, ¿sí? Si ya quiero ver cuál es el aporte de esta corriente con respecto a esta fuente, entonces esto se anula haciéndose circuito abierto, ¿sí? Y calculamos en el circuito. Entonces, método muy recomendado cuando tenemos varias fuentes, ¿no? El uso de la superposición. El teorema de Thevenin, lo mismo, ¿cierto? Los mismos pasos, miren, incluso determinar los terminales del circuito, por ejemplo, aquí A y B, ¿sí? Calculamos la impedancia equivalente anulando todas las fuentes, determinamos de esa forma la impedancia equivalente, ¿cierto? A través de la anulación de las fuentes. Recuerden que anular fuentes significa las fuentes de corriente colocarlas en paralelo y las fuentes de voltaje colocarlas en serie. También vamos a necesitar encontrar el voltaje de Thevenin, en la misma forma como hacemos lo mismo, como lo hacíamos en los circuitos de corriente directa, y finalmente unir el circuito equivalente encontrado, ¿sí? Si nos vamos al equivalente de Norton, es la misma situación, ¿sí? Sino que ahora pues lo que interesa es encontrar esta fuente de corriente que se hace colocando en cortocircuito los terminales de interés que queremos medir, ¿sí? Bien, y finalmente, pues calcular la corriente fasorial en cortocircuito en esos terminales. Entonces, cambian algunas cosas, simplemente aquí cambiamos resistencia por impedancia y ya no decimos corriente, sino corriente fasorial, que obviamente ya todos estos métodos son aplicables siempre y cuando todas las fuentes pues tengan la misma frecuencia y podamos aplicar el concepto de fasor y por tanto también el concepto de impedancia. Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, todo este análisis también es posible trasladarlo a trabajar con mallas y trabajar con cualquier técnica de análisis de circuitos. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Si es, por ejemplo, con la técnica de análisis de mallas, pues entonces la idea sería plantear las mallas del circuito, desarrollar las ecuaciones utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff. Se llega a un sistema de ecuaciones que es balanceado, ¿cierto? Con una matriz A que nos va a tener todas las impedancias del circuito, va a estar relacionado con las impedancias, ¿sí? Un vector de corrientes, que es la que queremos encontrar, y un vector pues ya de la energy o de las fuentes de voltaje. Es decir, va a ser lo mismo, solo que ahora pues la solución de esto la vamos a tener que trabajar eh, pues ya utilizando cantidades complejas, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? Aquí se tiene un circuito donde tenemos una fuente de voltaje que obedece a esta forma de onda, la fuente de corriente tiene esta otra forma de onda,
y queremos determinar las corrientes I1 e I2. Entonces veamos cómo podemos resolver esto. Bueno, entonces aquí ya he copiado el circuito, ¿sí? Vemos aquí que este es un caso particular de supermalla, ¿cierto? Porque hay una fuente de corriente que está entre las dos mallas del circuito, ¿sí? Entonces tenemos que plantear la ecuación de supermalla, ¿cierto? Que va a ser la que recorre el circuito de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a... Bueno, entonces esta ecuación de supermalla es... ecuación de supermalla sería menos BS, ¿sí? Más I1 Z1 más, por aquí ya va circulando I2 Z2 más I2 por Z3, ¿sí? Y en el caso de la fuente, entonces, con esta dirección que tenemos acá de la fuente, vemos que si analizamos, por ejemplo, aquí es en este nodo miren que está entrando I1, está saliendo I2 y está saliendo IS, ¿cierto? IS. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí los que entran son iguales a los que salen, entonces yo diría que IS más I1 es igual a I2, ¿sí? Esta sería la ecuación de la fuente. Bien, entonces ahora, bueno, y esta obviamente hay que igualarla a 0. Entonces ahora podemos organizar un poco los términos, ¿sí? Y entonces llegaríamos a que si organizamos esto aquí con I1, con I2 y con E, ¿sí? Entonces aquí tendríamos para la primera ecuación, el término es Z1 para Z2, perdón, para I2 tenemos Z2 más Z3. Perfecto. Y en E tendríamos ABS positivo, ¿sí? Para el caso de acá, entonces los términos que tenemos son menos 1, ¿sí? Porque es con I1, perdón, con I1 está, bueno, sí, podemos dejar positivo 1 y 2 con menos 1, y esta IS como sería menos IS, ¿cierto? Y aquí estarían eh, organizadas las ecuaciones que tenemos, ¿sí? Con sus distintos términos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí creo que no vale la pena colocarle un igual, porque de esto ya podemos obtener la matriz A, ¿cierto? Ya podemos representar esto como habíamos visto allí, una matriz A que depende de Z, ¿cierto? Un vector de corrientes y el vector de términos independientes que es E. Entonces aquí A es Z1, ¿cierto? Z1, Z2 más Z3. Aquí vamos a tener 1, 1 y menos 1, ¿sí? Las corrientes van a ser I1 e I2 y esta E, o el vector de términos independientes, entonces es lo que sea BS y menos IS. ¿Listo? Entonces, nosotros con esto ya podemos pasar a solucionarlo, ¿sí? Porque recuerden que de aquí yo puedo despejar I diciendo que la inversa de AZ por AZ por I va a ser igual a A inversa de Z por E. Entonces con eso saco, coloquémoslo aquí I fasorial para que no se confunda esto con la identidad, ¿cierto? La I fasorial ya vendría siendo A a la menos 1 o la inversa de A por E, ¿cierto? Estas dos se cancelan. Y entonces esto ya lo puedo resolver en cualquier herramienta de cómputo que me soporte cantidades complejas, como es el caso de MATLAB.
Pero antes de poder pasar estos datos a MATLAB, necesito estos datos pasarlos como datos, perdón, como una notación fasorial, ¿sí? Entonces, para este caso es muy sencillo porque aquí está multiplicándose por raíz de 2. Bueno, aquí tenemos la señal coseno, ¿sí? Aquí podríamos trabajar todo partiendo que la señal base es coseno, no hay problema con eso, ¿sí? Vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, podemos decir que para el caso de B, ¿sí? B sería 10 con un ángulo de 45, ¿sí? Y para el caso de I es 3 con un 3 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0, ¿sí? Porque recuerden que esto tiene que pasarse a RMS, ¿sí? Entonces vamos con 3 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0, ¿sí? Si pasamos esto a notación rectangular, ¿sí? Entonces tenemos 10 en 45, 10 con un ángulo de 45. Entonces esto es, ya sabemos, esto es 5 por raíz de 2, más 5 por raíz de 2 por j. Y bueno, esto queda 3 sobre raíz de 2, simplemente, ¿cierto? La parte real. Bien, bueno, entonces con esto ya podemos pasar a un software que se utiliza bastante en cómputo en ingeniería, que se denomina MATLAB. Ustedes pueden encontrar una prueba gratuita de un mes registrándose y pues va a ser un programa que lo vamos a estar usando de aquí hasta finalizar el curso. Entonces es importante que lo manejen. Eh, y entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos meter toda esta información a MATLAB para que nos resuelva el sistema de ecuaciones. Bien, entonces esta es la interfaz de MATLAB. Puede cambiar un poco de acuerdo a la versión que ustedes descarguen. En mi caso yo tengo la 2018A, pero si ustedes se registran y bajan la versión gratuita, seguramente será la 2020. Bueno, entonces aquí cuando yo doy nuevo y script, pues cargo una nueva hoja para hacer un código. Entonces, si nosotros revisamos nuestra estructura de la matriz A, ¿sí? De hecho, pues en MATLAB debe su nombre a que es laboratorio de matrices. Podemos trabajarlo de esta forma. Entonces miren que me dice que A es igual a Z1, Z2 más Z3, menos 1, menos Z1. ¿Sí? Entonces tenemos que inicializar esos datos acá. Voy a trabajar con letra mayúscula. Entonces Z1 sabemos que es Z1 es J2, 2J. Entonces se coloca de esta forma. ¿Sí? Z2 es, bueno, voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Aquí. Hacer un poco más grande la letra para que ustedes puedan apreciar mejor. Eso. Entonces, Z2 es 2, Z3 sería menos 2J, o sea, menos 2 por J. ¿Listo? Z1, Z2, Z3. Podemos comprobar hasta ahí cómo va nuestro código. Entonces, aquí podemos darle run. Nos va a pedir que guardemos. ¿Sí? Entonces, bueno, guardemos por aquí, por ejemplo. Entonces, ejemplo 1. ¿Sí? Aquí de pronto les puede preguntar que cambien al pad o que agreguen al pad. Yo recomiendo dar esta opción Add to Pad, ¿sí? Que es para que nos reconozca esa carpeta dentro de MATLAB. Y entonces miren que aquí se van a crear estos tres objetos, Z1, Z2, Z3, que son los números complejos que hemos enunciado aquí. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos con el voltaje, BS.
Entonces BS, si se acuerdan, dijimos que era esta cuestión de acá, ¿sí? 5 raíz de 2 más 5 raíz de 2j. Entonces, esto en MATLAB sería 5 por SQRT de 2 más 5 por SQRT de 2 por J. Ahí estaría la fuente. Y la fuente de corriente es 3 dividido entre la raíz de 2. ¿Sí? Con SQRT2 estamos diciendo que la raíz de 2. Si quieren ahí pueden dar run y aquí nos da los valores, los resultados. ¿Sí? Bien, pero como todavía no nos interesa eso, sino calcular la matriz A, entonces la matriz A es Z1. Entonces aquí ya directamente utilizamos lo que habíamos escrito allá. Si damos un espacio, estamos trabajando en la misma fila en MATLAB, entonces Z2 más Z3. Me gusta meter esto en paréntesis para que tener claro que eso es un solo término. Y punto y coma para saltar a la siguiente fila. Entonces aquí ya va 1 y menos 1. ¿Sí? Ahí teníamos la matriz A, podemos también correr. Aquí ya miren que puedo manejar estas cantidades complejas. Bueno, entonces aquí queda construir el vector de términos independientes, que sería E. Y este E lleva a BS y a menos IS. Es un vector columna, por tanto hay que colocar punto y coma para saltar a la siguiente fila. Y finalmente podemos encontrar entonces la I fasorial como la inversa de A por E. ¿Sí? Aquí obtendríamos la corriente fasorial. Entonces podemos ver que si nosotros pasamos esto a forma polar, pues va a ser 1.4142 más 5.6569 en J. J lo tenemos de aquí. ¿Sí? Y entonces si queremos pasarlo a este formato, entonces va a ser 5.8 con 75 grados. ¿Sí? Voy a copiarlo acá. 5.83 con ángulo de 75.9. Bueno, lo importante es que este primer resultado corresponde a la corriente 1, ¿sí? Porque es lo primero que nos encuentra acá, ¿sí? Y el segundo sería entonces 3.5355 más 165, 69 en J, ¿cierto? Y pasando esto a polar, que es con la opción 3. Entonces miren que esto queda para la I2 6.67 por 6.67 con un ángulo de 57, de 60 grados prácticamente, ¿cierto? Hagámosle 60 grados. Listo. Entonces, si nosotros vamos acá, listo, ya tenemos las dos corrientes de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ver en el tiempo, entonces esto sería una raíz de 2 coseno de 5.83, perdón, aquí sería raíz de 2, ¿sí? Por 5.83. ¿Por qué va a estar raíz de 2? ¿Sí? Porque recuerden que IRMS es igual a I máximo sobre raíz de 2, entonces como ahora me interesa es la máxima, sería raíz de 2 por la RMS, y entonces coseno de omega t, ¿sí? Más 75.36, ¿cierto? Y la I2 de t vendría siendo raíz de 2 por 6.67 coseno. Recuerden que estamos trabajando con coseno en este problema, más 60 grados, ¿sí? Entonces, estas ya serían las expresiones en el dominio del tiempo de esas corrientes. ¿Listo? Y entonces, miren que cualquier técnica que nosotros queramos trabajarla en circuitos de corriente alterna, ¿sí? Pues la consideración que tenemos que hacer es que
va a obedecer el mismo patrón de lo que hacemos en circuitos de corriente directa, pero utilizando cantidades complejas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los temas de esta semana de clase, ¿sí? Son temas que más que todo les sirven a ustedes para desarrollar su tarea, ¿sí? Próximamente les estaré comentando vía correo electrónico cómo vamos a programar las actividades hasta antes de finalizar hasta antes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Les voy a enviar un correo de cómo vamos a ajustar. Nos hace falta aquí un tema de potencia en alterna. Y este tema de análisis, pues entrarán como temas de la próxima tarea también. Entonces es importante que lo revisen, ¿sí? Ya les diré cómo vamos a ajustar el tema de los quizzes también. Nos falta hacer algunos quiz. Y de esto, pues lo importante es que ustedes desarrollen ejercicios, que busquen los ejemplos, ¿sí? Sería un buen punto de partida para entrenarse, desarrollar los ejemplos que están en el libro. Y listo, entonces eso pues es todo por esta semana y quedo atento por Teams o por correo electrónico o por el foro de esta semana a sus inquietudes. Muchas gracias.